desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, ¿cuántos vinieron con hambre de Dios, hermanos? Dígale al hermano que tiene a su lado, Dios te va a hablar en esta noche. Bien, muchas bendiciones. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, dígame un amén si ya lo ha encontrado, hermanos. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12. Sé que es una palabra que la mayoría conoce, pero yo sé que hoy Dios le va a seguir hablando, amén, y usted va a aprender en esta noche. Hebreos 4:12 dice, ¿cómo comienza diciendo, hermanos? Lea esa primera palabra, a ver. Porque. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando usted comienza con esa palabra porque. ¿Cómo? Esto se debe a una respuesta. Amén. Aquí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mire lo que hace la palabra de Dios. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por esta palabra? Déselo fuerte, hermanos. Le he puesto al mensaje de hoy, le he puesto viva y eficaz. Amén. Yo quiero empezar el mensaje con estas preguntas que anoté por aquí. Así que presta atención a las preguntas que le voy a hacer. ¿Cuánto amor le tenemos a la palabra de Dios? Contéstese usted mismo. ¿Con cuánto ardor escudriñamos la palabra de Dios? Segunda pregunta. Número 3. ¿Con cuánto desespero leemos la palabra de Dios y deseamos ser enseñados por ella? Número 4. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios? Y número 5, y termino el mensaje con esto, ¿con cuánta regularidad nos acercamos a la Biblia? Yo creo que son preguntas que debemos tenerlas siempre. Yo no sé si usted ha pensado o ha meditado qué sería de la vida cristiana si no existiera la Biblia. Miren, el libro que tanta gente odia es el libro que al final tendrá la razón. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Este libro que tanta gente odia, que han procurado quemarlo, borrarlo y no han podido. Porque este libro viene del cielo y lo que es del cielo perdura. ¿Cuántos lo creen, hermano? Se marchita la hierba, se seca la flor, pero dice mi Biblia que la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Una iglesia que no predique la palabra de Dios como debe predicarla, terminará convirtiéndose en un club social. Alguien me está siguiendo en esta noche, hermanos. Y creo que es parte de la realidad que tenemos hoy en día. En estos días la iglesia ha estado bastante golpeada, hermanos. Usted sabe por qué. Más allá de que sea algún pastor que nos agrade o no, hay un ataque generalizado a la iglesia en general a nivel mundial.
Yo creo, hermanos, que estas cosas, ¿cuántos saben a lo que me estoy refiriendo, hermanos? Creo que la mayoría. Creo que estas cosas nos tienen que hacer caminar más en alto, hermanos. Porque no vamos a rechazar a Jesús por el mal testimonio de los discípulos. ¿Cuántos aman a Jesús, hermano? Dígale al hermano, yo amo a Jesús a pesar de ti, hermanos. Aleluya. No importa, siempre Jesucristo lo dijo, es necesario que vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. ¿Están felices, hermanos? Mucha gente. ¿Están felices? No voy a hablar de esto, pero yo creo, hermanos, que esto es una realidad que nos toca. Espero, hermanos, y le oro a Dios para que usted no le dé pena decir que usted es cristiano. Dios permite todas estas cosas para ver si nos avergonzamos del evangelio. No, que no se avergüence. A final de cuentas, vamos a ver quién tiene la razón, la teoría de la evolución o la palabra de Dios. Vamos a ver quién tiene la razón, los ateos o los que creemos en Dios. Miren, con todos los defectos que pueden tener los hombres de Dios y las iglesias, con todos los defectos que podamos tener, somos salvos o no. ¿Cuántos somos salvos aquí, hermano? ¿Cuántos tenemos defectos aquí? Y somos salvos, hermano. Pero un ateo jamás podrá ser cero defecto y él estará condenado. Estamos viviendo tiempos muy difíciles para que nos acomodemos. Muy difíciles, las cosas se están complicando en el mundo. Ahorita no sé qué pasará en Corea del Norte, con Irán. Todo esto son los dolores de parto que dice la palabra de Dios. Ese libro que usted tiene en sus manos, hermanos, ese libro ha resistido imperios, ha resistido bloqueos, prohibiciones y nunca han podido contra la palabra de Dios. Mientras más la prohíben, más la gente la lee. Y ahora menos con tanta descarga en los celulares. Por eso les pido el favor, haga lo posible de comprarse una Biblia de carne y hueso, hermanos, por favor. Y si no tiene la posibilidad, sáquele fotocopia, hermanos. Haga el esfuerzo de comprarse una Biblia, hermano. No es lo mismo. Es más, es hasta saludable esta Biblia, porque esa pantalla de su teléfono le daña la vista de tanto estar leyendo la Biblia allí. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Le oro a Dios para que al final de este mensaje usted salga con la determinación, con el desespero de empezar a leer la Biblia, hermanos. Tanto que la iglesia evangélica levanta la Biblia en alto y habla de la palabra. Pero, hermanos, algún día me gustaría hacer una encuesta de cuántos leen la Biblia con regularidad. Y creo que nos vamos a llevar una sorpresa. La Biblia tiene que ser literalmente el pan de cada día. ¿Cuántos lo creen, hermano? Literalmente la Biblia tiene que ser el pan de cada día. ¿Cuántos la han leído hoy? Quizás usted diga, ahorita a la noche, antes de acostarme. Pero antes de acostarse, quizás el diablo le manda un dardo y le dice, ya la escuché en la iglesia, y pasas en blanco. Miren, ¿sabe por qué la gente no tiene ese desespero de comer esta palabra a diario? Porque no le hallamos, no la ponemos, ni siquiera la ponemos en el mismo lugar que el alimento físico. Aquí a nadie se le ocurre pasar en blanco, así sea una comida. Alguien se ha comido una comida hoy, ¿o no? ¿Cuántos se han comido ya 3, 4 comidas? No importa, pero has comido. Yo creo, hermanos, que tiene que haber ese mismo desespero, al menos con la palabra de Dios. Hermanos, uno sabe cuando habla con la gente quienes tienen hambre de la palabra de Dios. Uno sabe, se le nota. El hablar le delata. Aló. El hablar le tiene que delatar que ama a Jesús de Nazaret. Y todo el que ama a Jesús tendrá que amar la palabra. Y todo el que ama la palabra terminará amando a Jesús. ¿Cuántos le aplauden al Señor por esto, hermano? Hoy realmente, hermanos, no hay predicación. La predicación se ha vuelto superficial.
La doctrina es paupérrima. La gente no conoce las doctrinas básicas de la iglesia cristiana en general. O las creencias básicas no la conoce la gente. Y lo que estamos sacando es una generación muerta. Muerta. Porque lo que nos da vida es el alimento, ¿o no? Lo que nos da vida, yo dije, es el alimento. Lo que nos da vida espiritual es el alimento de la palabra. Miren, el cristiano tiene que ser completo. Usted tiene que orar, pero el orar no le tiene que impedir congregarse. ¿Cuántos me están siguiendo? Si usted se congrega y no ora, el diablo se lo devora. Si usted ora y no ayuna, el diablo se lo desayuna. O sea, esto es completo, hermanos. Porque usted no va a estar comiendo todos los días arroz. Usted tiene que comer equilibrado. Hoy comí frijoles, mañana como lenteja, pasado garbanzo, el otro día carne, pescado y así. Porque la comida tiene que ser balanceada. O sea, la vida cristiana tiene que ser balanceada. Porque nosotros estamos diseñados para eso. Por eso, si usted ama estar a la línea, usted tiene que ser balanceado en la comida. Y estoy hablando de la comida espiritual. Por eso, si usted quiere estar a la línea, usted tiene que leerse Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, etcétera, los evangelios, las cartas de Pablo. Usted tiene que comerse Apocalipsis, los libros históricos, los libros proféticos. Hay que comerse este libro. ¿Cuántos aman la palabra de Dios aquí, hermanos? Vamos a levantar un aplauso a Dios, hermanos. La palabra que se está predicando es una palabra que está evitando incomodar a los oyentes. Y ese no es el evangelio. El evangelio, te quiero recordar que Jesucristo mismo lo definió en Romanos 1:16, lo busca después. Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, ¿qué hace el evangelio cuando la persona lo recibe? ¿Nos salva de qué, hermano? ¿De la deuda? ¿Nos salva del desempleo? No. O al menos no es eso lo que busca inmediatamente. Esta palabra, el evangelio, nos salva de la condenación eterna. ¿Saben entonces ya la importancia de por qué tenemos que leer la palabra? La palabra tiene una cantidad de usos. Usted se puede leer el Salmo esta noche, el Salmo 119, y no creo que lo termine de leer esta noche. Y verá a ver de todos los beneficios de la palabra de Dios. Para los jóvenes dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dígame, ¿qué dice el Salmo 119? Dice, guardando la palabra. ¿Cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, esta palabra actúa como una lámpara. O sea, la misma Biblia está diciendo que sin la Biblia estamos en oscuridad. Y qué extraño que la Biblia misma dice que Jesús es la luz del mundo. Oiga, esta palabra es eterna y el verbo es eterno. La palabra, Jesucristo es el verbo, la palabra de Dios. Él es eterno. Nos da vida eterna, hermanos. Miren, Dios se ha placido revelarnos toda su voluntad a través de esta palabra. Por eso, hermanos, no se concibe un cristiano que no lea la Biblia. Todo lo que usted necesita saber está aquí en la palabra. ¿Cuántos quieren saber el futuro, hermanos? Yo sí lo quiero saber. ¿Para qué Dios nos revela el Apocalipsis entonces? Ahí está todo lo que va a suceder. Y el diablo le esperan prisiones de oscuridad. La Biblia dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Así que, mis amados hermanos, no tenemos otra opción sino que nos volvamos a este libro. La gente anda buscando el futuro en los horóscopos. La gente anda buscando la seguridad en las buenas noticias del mundo, allá afuera. Pero el evangelio son buenas noticias, hermanos. Y aunque digan cosas extrañas, aunque diga cosas que no nos caen bien, con todo la palabra de Dios sigue siendo buenas noticias. Amén. Todo, la palabra aquí dice que es una espada.
Es decir, hermanos, que no creas que todo el tiempo esta palabra tiene que ser cómoda. El evangelio que se está predicando es el evangelio de la comodidad. Y creo que no hemos predicado en la iglesia en estos poquito más de 5 años un evangelio carnavalero, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? No hemos predicado un evangelio novelesco. No hemos predicado un evangelio relajado, hermanos. Dios está preparando esta iglesia para las bodas del Cordero. No se puede preparar esta iglesia sin la palabra. La palabra es la que nos da vestiduras especiales. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha la palabra, uno empieza a cambiar las vestiduras viejas y viles por lo que dice la palabra, y Dios empieza a darte unas nuevas vestiduras. Amén. Es glorioso, hermano, cómo este libro puede salvar. Dios mío. ¿Sabes por qué? Porque este libro no es escrito por hombres. Este libro es inspirado por Dios. Por supuesto que es transcrito, quiero ser más preciso, ¿no? Los hombres, por supuesto, la escribieron, pero por la inspiración del Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. ¿Por qué no te lees 100 veces 100 años de soledad? ¿Cuántos se han leído 100 años de soledad 100 veces aquí? Nada, ninguno. Quizá alguno ha podido leerlo 1, 2 o 3 veces y ya nos aburrió 100 años de soledad. Pero la Biblia, uno nunca se cansa de leer la Biblia, porque lo que está aquí es vida para los huesos, para la carne. Nos sana, nos levanta. Aleluya. Un cristiano que no ame la palabra será un cristiano frío, sin vida espiritual. No inventemos, hermanos. Hoy hay tanto programa en la iglesia reemplazando la palabra de Dios. Y el mismo pueblo de Dios se ha prestado para escuchar novedades, para ver qué es lo nuevo que van a predicar, para ver si me conecto. Hermanos, no tenemos otro recurso si no es esta palabra poderosa que usted la ha escuchado. ¿A cuánto Dios les está hablando en esta noche? El que no ama la palabra terminará carnal. Sencillo, porque si esta palabra es una espada que corta la carne, entonces vamos a tener un exceso de carne en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Cristiano que no ame la palabra será un cristiano carnal. Aló, hermanos. ¿A cuántos Dios les está hablando? Oiga, esta palabra es tremenda. Miren, como esta palabra es comida, esta palabra empieza a ser parte de ti. Te empieza a engordar, te empieza a poner cachetón, rozagante. Así como la comida empieza a ser parte de uno, esta palabra también empieza a ser parte de la vida espiritual. El cristiano, quiero hacer este énfasis, sé lo que sabe de la oración, del ayuno, pero el cristiano que no lea la palabra está muy mal. Muy mal. Cristiano que no lea asiduamente la palabra está muy mal. Una de las señales de la plena comunión con Dios es que ama su palabra. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Repito, ¿cuántos quieren conocer más a Dios? Tienes que leer esta palabra. No hay otra. Aló. Y como esta palabra, el centro de las escrituras se llama Jesucristo, esta palabra te va a revelar a Jesucristo. Y cuando tú conoces a Jesucristo, estás conociendo al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Necesariamente, si queremos tener una vida profunda cristiana, tenemos que leer la Biblia. Esfuércese, hermanos, porque no le pase un día sin que lea la Biblia. No caigamos en el plano rígido de leer la palabra, porque tengo que cumplir, porque entonces nos estamos volviendo secos también, porque podemos leer la Biblia secos y muertos. Jesucristo les reprochó esto a los fariseos cuando les dice
ustedes escudriñan las escrituras. Y creo, hermanos, que podrían ser las más tristes palabras de Jesús antes de morir. Jesús le dice a los fariseos: ustedes escudriñan las escrituras y no queréis venir a mí. Aló. ¿Ustedes creen que no nos puede pasar eso, hermanos? ¿Ustedes creen que no podemos reemplazar a Jesús por la teología, hermanos? Mire, el más grande teólogo se llamó Satanás. Sabe Biblia, el diablo sabe Biblia, pero la utiliza para confundir. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque escrito está. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que esta palabra nos da vida. ¿Cuántos quieren tener más vida espiritual? Hay que amar la palabra de Dios. No hay otra manera, mis amados hermanos. No hay otra manera. Por eso quise traer esta Biblia de estudio. La compré exactamente, aquí le puse hasta la fecha. La compré el 23 de septiembre del 98. 5 años antes de convertirme. Quería más. Quería saber de dónde venían las cosas, hermanos. Miren, hermano, casi 20 años después, tengo la misma hambre que cuando comencé, y quizás hasta más. El hambre no se puede detener. El hambre que se detiene por Dios es señal de una vida muerta. El que no come, o se adelgaza o se va a morir pronto. No inventemos que espiritualmente es lo mismo. El que no come la palabra está muerto en vida. Quisiera decirle otras cosas, pero este es el mensaje que me sale de aquí. Usted quiere tener vida, ame la palabra. No deje de orar. No deje de congregarse. No deje de ayunar. No deje de hacer la obra de Dios, de hacer algo para Dios en la semana. Haga algo. Comparte el evangelio. Mande un WhatsAppito, algo. Pero actívese. No se quede quieto, no se quede congelado. Comparta el evangelio en las redes sociales. Comparta la predicación de la iglesia en las redes sociales. Alguien le pregunta dónde te congregas, y Dios lo va a empezar a utilizar para que le hable de Cristo. Vamos a pegarnos más con Dios, hermanos. La razón de ser de Dios son las almas. Vamos a ganarnos un alma este año, hermanos. Nos quedan 9 meses para ganarnos un alma. 3 meses ya has debido estar orando por un alma. Desde enero, ¿no? Vamos a ganarnos un alma, hermanos. Que lo que Dios nos ha dado no se quede en letra muerta. Que seamos ganadores de almas, hermanos. El cielo está hambriento de almas. Y extrañamente el infierno también está hambriento de almas. Necesitamos levantar una generación que tenga hambre. Hambre. ¿Cuántos tienen hambre de Dios aquí? Hambre, literalmente hambre por Dios. A veces me asombra, hermanos, quiero ser franco en esto. A veces me asombra, hermanos, la actitud de muchos jóvenes y en general cristianos. Miren, pero quiero hacer el énfasis en los jóvenes. Creo que la mayoría de aquí todavía somos jóvenes, 30, 40 años, es gente joven. Pero quiero llevarte un poquito a las escrituras. Ustedes nunca van a encontrar a el joven José andando en pos de vanidades, hermanos, bajo la excusa de soy adolescente. Nunca van a encontrar a Daniel andando en pos de locuras, bajo la excusa de que soy joven, tengo una vida por delante. Oiga, esta gente nos da una cachetada y nos deja fríos. Porque el cristianismo y el cristiano de hoy en día, no sé qué le está pasando. Pareciera que no se están dando cuenta del peligro que nos acecha. Estamos en los últimos tiempos. La maldad se está incrementando. La segunda venida de Cristo está cerca. ¿Qué nos está pasando? Estamos prefiriendo el evangelio de la comodidad. El evangelio de espera, no lo presiones.
porque se retira. Eso es un pensamiento mediocre. Así no pensaba la iglesia primitiva. Los samaritanos no habían escuchado del Espíritu Santo y enseguida mandaron a Pedro, a los líderes, enseguida, vamos a enseñarle acerca del bautismo. Le bautizamos y los discipulamos y están listos. Pero ahora es paso a paso. Cuidado, hermano. Eso no es de Dios. Entonces, ¿para qué la Biblia nos exhorta a que prediquemos a tiempo y a destiempo? En la mañana y en la noche. Necesitamos despertar, hermanos. El que no ama la palabra de Dios, te lo digo, está jugando con la vida eterna. Dígame ay, ay, ay. Quiero que me diga ay, ay, ay. Los que ya tienen aquí 3 meses, 6 meses aquí, 8 meses, ya es para que estén conectados con la palabra. No estemos jugando, te lo digo así. El que no ama la palabra está jugando con la vida eterna. Porque ¿cómo vas a saber lo que a Dios le agrada y le desagrada y te apartas para agradarle? ¿Cómo lo vas a saber? Porque te dijo el hermanito. ¿Eres tú de los que se la pasa preguntando? ¿O por qué no formalmente vienes y haces el discipulado en la iglesia? Te preparas, conoces la palabra, te formas. Es muy serio esta palabra. Esta palabra nos libra del infierno. Aló, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque cuando este hombre ricachón se murió y estaba en el Hades y vio que Lázaro estaba en el seno de Abraham gozándose de la buena vida, este hombre le dice en pocas palabras: oye, Abraham, padre Abraham, resucita a Lázaro, porque si él resucita, le van a creer porque resucitó de entre los muertos. Y le dice el padre Abraham: no, aunque un muerto se levantare de entre los muertos, no. Ahí tienen a la ley y a Moisés y a los profetas. En pocas palabras, para resumir, ahí tienen a la palabra. Cierto, a veces queremos experiencias grandes como cristianos. Ay, Señor, que se me apareciera un ángel. ¿Y qué? Aquí donde estás ahora tienes un ángel enfrente, según Apocalipsis. ¿No te gusta este ángel? ¿Ah? Tiene severa espada, hermano, este ángel. No es un ángel apapachador, hermanos. Escribe al ángel de la iglesia de la Santa Unción. Aló. Ese es el pastor, porque son mensajeros, ¿verdad? Y los ángeles son mensajeros. Eso significa ángel mensajero. Usted está llevando la palabra de Dios a la universidad, usted se está convirtiendo en un ángel sin alas. ¿Oyó? Necesitamos, hermanos, devorarnos este libro que usted tiene. Invierte en una Biblia de estudio. En esta que le recomendé hoy, inviértala. Devórese la palabra. Los que están empezando, no importa si no tienen para comprar una Biblia de estudio. Miren, hermano, uno ha escuchado testimonios. Escucha lo que te voy a decir. Uno ha escuchado testimonio de esos misioneros que se llevan un Nuevo Testamento. Pásemelo ahí. Digo esto porque de pronto es lo que se pueden esconder en el bolsillo, en la ropa interior, y lo único que comparten es una hojita, se la parten y se la llevan. Ese es su alimento mientras están allí. Y esto no es de siglos pasados. Países prohíben la Biblia. China, Corea del Norte, todos esos regímenes se van a acabar. El evangelio va a penetrar con poder. Esto es una señal de los últimos tiempos. Habrá un derramamiento del Espíritu Santo y Dios quiere contar contigo. Dios quiere contar contigo. Aleluya. Oiga, miren, los ángeles no pueden predicar. Los ángeles no pueden. Estoy hablando de los ángeles de Dios. Ellos no pueden predicar. Los únicos que tenemos la gracia somos nosotros. Y usted se pregunta ¿por qué? Sencillamente porque los ángeles no saben lo que es estar perdidos. Me refiero a los ángeles salvos, ¿no?
porque este es el evangelio de la misericordia y de la gracia. Qué gran privilegio tenemos nosotros de predicar. Miren, la palabra que usted acaba de escuchar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo voy a leer de nuevo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira lo que sigue diciendo el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, ahora explico esto, y abiertas a los ojos a quien tenemos que dar cuenta. Repito, los que llegaron tarde, versículo 12, ¿cómo comienza diciendo? Alguien me lo lee en voz alta. Solamente la primera palabra. Dice, porque. Es decir, el escritor de Hebreos está dando una respuesta a la palabra. ¿Y cuál es el contexto de la palabra en que se está predicando? Este versículo 12 es el resumen del capítulo 3 y del capítulo 4 de Hebreos. Como ya usted escuchó la predicación del capítulo 3 y 4 de Hebreos que hemos hecho en estas semanas, ya usted se puede hacer una idea de por qué es este porqué. El contexto que dice esta palabra sencillo se lo voy a resumir. El capítulo 3, versículo 7 en adelante, nos dice de entrar en la vida eterna. Nos dice de entrar en el reposo de Dios. Usted sabe que el reposo de Dios en este contexto nos habla de la vida eterna con Cristo, hermano. No hay otra explicación para esto. El reposo no es irse a descansar a una isla paradisíaca. El reposo es la vida eterna. El capítulo 4, ahí sí quiero que vaya conmigo al capítulo 4. Aleluya. ¿Cuántos Dios les está hablando, hermanos? ¿Cuántos se están revolucionando más con la palabra de Dios? No la deje de leer, llévesela. Pida una, si cómprese una pequeña para que se lleve una para el trabajo, hermanos. Dice, mire lo que dice el versículo 4. Temamos pues, ojo, dice de temer, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, voy a decirlo en otros términos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de la vida eterna, algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado. ¿La qué? La vida eterna. La salvación se pierde. No inventemos. Esto es muy serio. Aquí lo dice bien claro. Y el versículo, leo el versículo 11. Vamos a leer el versículo 11. Usted lo puede leer aquí con mucha calma. Dice, procuremos. ¿Qué entiende usted por esa palabra? ¿Ah? Esta palabra nos está hablando de ser diligente. Dígale al hermano que tiene al lado, procura. Procura congregarte. Procura discipularte, dígaselo. Dígale, procura buscar de Dios, esfuérzate, sé diligente. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál es el reposo, hermano? Pregunto. ¿Ah? Santiago, ¿cuál es el reposo, Oscar? ¿Ah? Se lo acabo de decir, hermano. Llevo 3 domingos repitiéndolo. La vida eterna, la salvación. Procuremos pues en entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ahora sí viene la palabra que siempre leemos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos ahora sí han entendido más este pasaje? Este pasaje nos está hablando de la salvación, nos está hablando de la vida eterna. Y ahora sí viene y la palabra me dice, ¿por qué? O sea, dando una respuesta. Porque la palabra de Dios es viva
y es eficaz. Oiga, una palabra viva. ¿Usted sabe lo que es eso? Esto me habla de que no es una palabra muerta ni es una palabra estática. Es vida, es vida, es viva. No es el predicador que le da vida a la predicación de la palabra. Es la palabra que toca el predicador y el predicador cobra vida y cobra vida todo el que escucha la palabra. Porque la palabra es viva. No es 100 años de soledad. No es Romeo y Julieta. No es otros libros, El Quijote. Esas palabras no son vivas, son muertas. No dan vida eterna. Esta palabra que usted tiene en sus manos es la que da vida eterna. Alguien le aplaude a Dios por esto, hermano. Wow. Dice, es viva y es eficaz. Es precisa. No trae duda. Es efectiva y eficaz. Y dice aquí que es más cortante, hermanos. Yo no entiendo, hermanos, de verdad, perdone, yo soy sincero. Así como me ha visto predicar a mí, así predico, hermanos. No entiendo a veces cómo hay gente que quiere que la palabra no le corte. Aló, hermanos. Oiga, la misma Biblia dice que la palabra corta. Y si corta, te va a hacer llorar. Te va a dividir. O sea, queremos la salvación sin nada, sin que nos corte la palabra. Jesucristo nos dice, o te arrepientes o te condenas, si quieres que te salve. Entonces la gente está estirando la mano al salvavidas, pero acá está todavía aguantado a las cosas que a Dios le desagradan. Y todavía Dios sigue hablando. O nos apartamos del pecado o nos condenamos. Nadie aquí sabe lo que le va a pasar esta noche. No es que esté jalonando nada, pero cualquiera aquí puede morirse de un infarto cardíaco. ¿Y qué? Reprende. Nos vamos para el cielo. ¿Qué vas a reprender si nos vamos para el cielo? Porque la palabra tiene que cortar. Corta y es más cortante que una espada de 2 filos. O sea que cuando esa espada penetra no va a tener oposición. Hay cuchillos en la cocina que usted va a atravesar la carne. No puede porque nomás tiene filo de un lado. Los que saben de cocina aquí. Pero los cuchillos que son de doble filo penetran fácil y cortan. Esa carne que hacen rellena, la corta, el cuchillo de doble filo. La palabra es esa, corta. La gente quiere el evangelio de la prosperidad y Dios te va a bendecir. Eso es lo que le gusta a la gente, es un evangelio tonto. Perdone que me exprese así, pero es que no es el evangelio del reino, hermanos. Ese evangelio condena. Entonces la gente va con serios y graves problemas que necesita Dios con el bisturí de la palabra intervenir. Y la gente quiere es el mensaje de la prosperidad. Miren, por ahí me escribió una señora. Me dijo unas cosas terribles, hermanos, ahí ahorita por WhatsApp, hermano. Una mujer tan vieja en el evangelio, queriendo palabras suaves, hermano. En pocas palabras me dijo que estaba resentida porque algunos pastores, me habló así en tercera persona, no le prestaban atención a algunas ovejas. Me dio ganas de contestarla, pero no, que se quede ella con eso. A veces hay algunas ovejas que quieren es imponerle al pastor lo que ellos están diciendo. Me dieron ganas de contestarle. Como si Dios se pasara por alto al pastor. Así no es, hermano. Dios tiene un orden. Y seguro que Dios puede hablar por muchas razones, por muchas personas, por el que llega de último. Eso no es lo que estoy cuestionando. No estoy cuestionando eso.
Que a veces hay gente que quiere es empecinarse y se resienten porque como tienen supuestamente revelación, el pastor no le para bola. Uno que sabe qué cantidad de contaminación está trayendo esa persona para que uno le preste las orejotas así. Palabra. Usted sueña algo, hermano, Señor, yo no entiendo esto, Padre, yo lo llevo a tu palabra. Quiero que también eso que soñé, quiero que me lo confirmes, Señor. Y no es para estar alterados de cada cosa que sueñe. Todos los sueños no son de Dios. Algunos son del diablo. Otros sueños son de la propia carne, de la frijolada que te vas a comer ahora a las 10 de la noche. De la carne asada, de la sopa de mondongo que te vas a comer. Dios mío, yo no como eso. Yo antes hacía mondongo para que me quedara. Y me lo comía a la noche. Pero ya no, hermano. Hay que cuidar el cuerpo. El mondongo tiene mucha grasa. Tapona las arterias. Eso es para comerlo una vez al mes. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermanos? Ame la palabra nos va a salvar de muchas cosas. La palabra, aquí está la respuesta de todo. Dios te va a dar respuesta a cada cosa que tú le puedes pedir. La palabra. Hay cosas que no nos gustan. Y aquí dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Oye, aquí me habla de una espada. Esta palabra corta para la vida eterna o corta para la muerte eterna. Esta palabra es la que nos va a juzgar y nos va a decir si nos condenamos o nos salvamos. Porque esta es la palabra de Dios. Así de sencillo. ¿Cuánto amor tiene que tener la iglesia por la palabra? ¿Cuánto amor? Aquí está todo. En el año podemos predicar muchas cosas, pero puede que nunca se dé respuesta a esa necesidad que tú tienes. Para eso está tu vida devocional, la palabra. El que no se alimenta de la palabra, hermano, va a crecer como un cristiano débil. ¿Quién es tu sustento? ¿Tu jefe? ¿El que te da el consejo en la oficina? Usted puede hablar con alguien en la iglesia, pero mientras no hablas con él, ¿qué? Esa persona va a estar 24 horas pegadas a ti, pero esta palabra sí puede estar 24 horas pegadas a mí, ¿ya? Porque se guarda la palabra en el corazón. ¿Cuántos le aplauden a Dios por esto, hermano? Más cortante que espada de 2 filos, que un bisturí, que una cuchilla de afeitar, hermanos. Dice, ¿por dónde vamos, hermano? Penetra, mire, más cortante, mira lo que viene ahora. Penetra, Dios mío, esto es tremendo. ¿Cómo, hermano? ¿Qué hay en la humanidad? ¿Qué hay en la ciencia médica que penetre hasta partir el alma y el espíritu? ¿Usted sabe lo que está comprendiendo esto? ¿Cuántos aquí alguna vez han cortado carne? A ver, levanten la mano. ¿Usted se ha encontrado con esas carnes donde usted parte la carne y aún así hay gordo en la mitad? Nervio, ¿verdad? Porque dividió la carne. Miren, hermanos, mucha gente cristiana no tiene idea de esto. Hay ligaduras entre el alma y el espíritu que solamente lo puede romper la palabra de Dios. Aló. Usted quiere ser limpio de todo, hermanos. Ame la palabra. Ámela. Y si usted hace cuenta, la palabra lo va a ir cortando y usted se va a volver light. Porque el alma es la sede de las emociones, de la inteligencia. El espíritu es lo que te hace buscar a Dios, elevarte a Dios. ¿Qué instrumento de rayos X hay que parte el alma y el espíritu? Oiga, la palabra de Dios lo hace. Es precioso esto.
ese ser interior que necesita que la palabra lo divida, ese ser interior que lo han investigado los psicólogos, los filósofos, los antropólogos. La palabra de Dios divide el alma y el espíritu. Mira lo que dice acá. Las coyunturas, parte las coyunturas. ¿Sabe lo que es eso, verdad? La unión de los huesos, los tendones. Y esto me habla de rigidez, de cosas que no se quieren doblegar, que no se quieren partir. Eso lo hace la palabra, porque la palabra de Dios humilla, no para derrotar, sino para levantar, porque Dios al humilde le da su gracia. Todos tendremos que pasar por esto, que Dios parta las coyunturas y los tuétanos. ¿Sabe lo que es los tuétanos? A ver, médico, no ha dado esa clase. Los tuétanos es ese nervio adentro de los huesos. No sé cómo le llaman. Una médula dentro de los huesos. Sí, ¿cuántos los han visto? A ver, ¿sí o no? Sabrosa que es, dice el hermano Samuel. Miren, si usted ha cogido esa, cuando compra el hueso de la pata de la vaca, ese hueso es durísimo. Eso lo parten con sierra. Y a veces usted le echa la sopa y está el tuétano allí. Eso se llama tuétano. Usted se lo puede comer. Hasta allá llega la palabra. Dios mío. O sea, esto me está hablando de la parte más profunda del hombre. Hasta allá llega los tuétanos. Dios puede con la palabra sanar osteoporosis. ¿Cuántos lo creen? Dios puede sanar cánceres. Recíbalo en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios puede sanar quistes. Dios puede sanar problemas de migraña. ¿Cuántos tienen problemas de migraña aquí? A ver, levanten la mano. Dolor desde cabeza continuo. Bueno, ahora pasas adelante. ¿Quién más? Allá también. Allá me dijeron alguien. Hoy vamos a orar y verá a ver usted la respuesta. La palabra de Dios es tremenda. A mí me gusta la palabra. Está limpiando todos los días y corte aquí, corte allá. Y uno, ¡ay! Pero no. Hoy la gente quiere es, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso no está en la Biblia. La gente quiere que Dios le hable así. Y así. No, hermano, vea, léase la palabra con juicio, con fundamento. No hay un orden para leer la Biblia. No vamos ahora a inventar orden para leer la Biblia. Pero dado que el centro de la Biblia es Jesús, empiece por los evangelios. Por el evangelio de Juan, que es el más amable, el más suave. Empiece por allí y se coge Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después coge el evangelio de Ambrosio. Y así sustantivamente. Gloria a Dios. Dice, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremendo cuando usted abre la palabra. La palabra, mire, le va a decir a usted que está mal. ¿Cierto? Aquí no lavamos el cerebro a nadie. Aquí a todos nos lava el cerebro la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Aleluya. ¿Por qué? Porque la persona empieza a ser obediente. Empieza a ser obediente. Empieza a hacer la palabra. Y la palabra nos va limpiando. Y después allá afuera nos dice, mira, te lavaron el cerebro y le vas a llevar la plata al pastor. Miren la camioneta que anda. Dios mío, cuán golpeados estamos los pastores en estos tiempos, hermano. Y usted va a decir, no es al pastor, es al pastor de pastores, a Jesucristo. Y yo voy a ser obediente a Él. Que no le dé pena decir que usted es cristiano, sobre todo en estos días. Usted no va a despreciar a Jesús por causa de Judas. No importa. Vamos a seguir adelante. Estos son tiempos de prueba de la iglesia. Y esto hace parte, hermano, de la limpieza que Dios quiere traer a la iglesia. Hace parte. Esto me ha hecho reflexionar muchas cosas, hermanos. Dios nos ayude.
Con todo, hermanos, ore por uno, hermanos. Ore por uno para que uno se mantenga. Esa iglesia también tiene que orar por ese pastor, para que Dios lo guarde, se encauce en el camino correcto, para que dejemos de andar faroleando, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted quiere saber por qué está en el ministerio de niños? La palabra es la que te va a decir si tus motivos son correctos. ¿Por qué evangelizas? ¿Por qué predicas? ¿Por qué estás en la adoración? La palabra. ¿Por qué no haces nada? La palabra es la que discierne qué es de Dios. Sácalo. La misma palabra va. Mire, usted puede, hermano, vea, salir adelante. Usted, Dios y la palabra, fuera. La palabra, usted, ¿qué haría usted en una isla solo con una Biblia? A leerla y a leerla y a leerla. Y se consigue un balón de voleibol, como la película. Sigue diciendo, todas las cosas, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Todo Dios lo ve sin máscara. ¿Por qué predico yo? ¿Por el dinero? Dios lo sabe. Dios lo sabe si aquí estoy por el dinero. Yo puedo decirle aquí que no, pero Dios sabe por qué estoy aquí. Y tú puedes decirle una cosa a Dios hoy. ¿Y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo para Dios? Pero la palabra de Dios es, ante la palabra de Dios, todas las cosas están desnudas y abiertas. Esta palabra abierta significa derribadas. El que ama la palabra tendrá que ser sincero, hermanos, con Dios. Y la palabra también nos tiene que sincerar. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si el justo con dificultad se salva, vamos a decirlo así en términos castizos, si el que lee la Biblia con dificultad se salva, ¿qué quedará para el que no la lee? ¿El que lee la Biblia se va a salvar? Sí, pero de pronto no. Porque no todo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo vamos a saber la voluntad si no la leemos, hermano? Hermano, yo no sé leer. Congréguese y venga y escúchela. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces no comprendo, se pueden molestar conmigo, decir que me estoy volviendo viejo, amargado, que estoy apretando y disciplinando. No me interesa lo que me quiera decir, es por su bien. Hay gente que la coge de recocha en congregarse. Usted sacará sus propias conclusiones. Así de sencillo. Así que vamos a orar en esta noche y le quiero pedir el favor que si usted no lee la Biblia, empiece a hacerlo. Esto es un Nuevo Testamento. Con todo, hermanos, una tilde, una coma, nunca pasará por alto. Nunca. Nunca. La palabra de Dios se cumple. Ame la palabra, enséñale a sus hijos desde pequeños a amar la palabra, que aunque se pongan rebeldes, no se apartarán de él. Aunque fueran viejos, algo les queda. Vamos a orarle a Dios y le damos un aplauso grande al Señor, hermanos.